Más allá de la consulta, los enemigos del pueblo deben ser expropiados. En torno a la llamada consulta popular para enjuiciar a actores políticos del pasado, señalamos lo siguiente. En primer lugar, sostenemos la tesis de que todo alto gobernante del Estado mexicano es culpable. Han cumplido y siguen cumpliendo el rol de defensores de la explotación, son los lugartenientes de los capitalistas en la lucha de clases, han actuado y siguen actuando como enemigos del pueblo en esa función. Es esa función y la base económica del imperialismo la que naturalmente mueve a utilizar métodos acordes a tal: desapariciones, masacres, asesinatos, terrorismo de Estado, colusión con el crimen organizado, despojo, tráfico de influencias, latrocinio, soborno, corrupción, etc. La consulta para enjuiciar a unos es simultáneamente la consulta para guardar la impunidad de otros. Esa legua es una farsa que se enjuicia a Salinas de Gortari por el fraude de 1988 sin enjuiciar al operador del mismo y actual titular de CFE, Manuel Barlet. Esa legua es una farsa que se enjuicia a Enrique Peña Nieto por los crímenes de lesa humanidad en Ayotzinapa sin enjuiciar a operadores aún más directos y hoy intocables como el general Cienfuegos, Omar García Harfuch y el magnificado Ejército Mexicano. Una farsa que se enjuicia a Ernesto Zedillo por el Fobaproa que endeudó terriblemente a todo el pueblo mexicano para beneficio estricto de los banqueros y que no se enjuicia a los banqueros beneficiados, es más, se les premia colocando a la consejera de Banorte en la Secretaría de Gobernación. Ad nochen pudiéramos continuar. Ningún juicio es serio sin enjuiciar al beneficiario del crimen contra el pueblo y sin restituir el daño. Si solo existieran los presidentes como una fuerza externa y sobrepuesta a la sociedad, como se presenta en la tesis de los responsables personales, la lucha general de toda la sociedad contra dichos individuos y sus allegados sería de fácil y sencilla resolución. No es factible el planteamiento de que existen quienes venden en calidad de mercancía su voluntad expresada como votos del Poder Legislativo, fallos del Poder Judicial, órdenes del Poder Ejecutivo, etc., sin existir simultáneamente compradores de dicha mercancía. ¿Es culpable el funcionario público enriquecido durante los 3 o 6 años de su encargo? Lo son aún más en calidad de autores intelectuales y beneficiarios principales los capitalistas beneficiados por 30 o 60 años de acumulación a partir de dicho acto. La consulta para enjuiciar a los actores políticos es la consulta para ocultar a los beneficiarios económicos. Estos ahí siguen con nuevos operadores, a saber los actuales gobernantes. Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Salinas Pliego, etc., los capitalistas son los beneficiarios máximos de todas esas gestiones criminales y la actual gestión criminal. Los 72,000 desaparecidos y 350,000 asesinados bajo Calderón, Peña Nieto y Obrador son el colmo de la acumulación capitalista donde la burguesía de traje y el lumpen de cuerno de chivo se entrelazan financiera y políticamente con sus gobernantes de turno. La restitución del daño, y en esto vamos a insistir, es la expropiación a los beneficiarios de los crímenes contra el pueblo. A la fecha ninguna de las más de 1.100 empresas privatizadas ha sido expropiada, estatizada, nacionalizada, socializada, lo arrancado a la soberanía popular no le ha sido ni se plantea devolver. Ni Telmex, ni Altos Hornos, ni las mineras, ni la banca privatizada, etc. Al contrario, partiendo de dicha tesis podemos señalar también el carácter criminal de la actual gestión que antepuso las ganancias de los capitalistas a las vidas obreras en el manejo de la pandemia al costo de 250,000 de fallecidos al momento, la inmensa mayoría trabajadores. En tercer lugar, sostenemos la tesis de que el pueblo ya ha emitido un fallo en este rubro. Es una verdad reconocida el que el sentido de la votación del 2018 fue en favor del castigo a tales enemigos del pueblo del pasado, un acto que no inició y tampoco concluyó la lucha contra ellos. Ya el fallo del pueblo está fundamentalmente dado, años de luchas callejeras, levantamientos, choques masivos, marchas, plantones, expresan dicho sentido. Esa ira justa que motiva a muchos proletarios a participar la entendemos. La entendemos porque esos enemigos del pueblo que tienen cuentas pendientes en lo general, tienen también cuentas pendientes con los comunistas de este país a quienes nos deben la sangre de nuestros muertos y desaparecidos en Guerrero, Tamaulipas y en todo México. Pero no se trata solo de simpatía, sino de reconocer lo que no se reconoce en la consulta. Esa ira es el resultado natural de todo lo que los administradores de la burguesía llevan a cabo para sostener la acumulación de nuestros patrones, que en México el sistema supura lodo y sangre a cantidades bárbaras todos los días y el objetivo de la consulta no es acabar con lo que origina la ira de la clase trabajadora, sino de confundirla, apaciguarla,
ofuscarla y alejarla de encontrar una solución satisfactoria. De ahí que en lugar de que el poder constituido supuestamente con tales votos cumpla con el sentido del mandato para el que se le dio la mayoría absoluta en todos los niveles de gobierno por parte de sus apoyos populares, pues era una de sus banderas de campaña, se entrega una consulta en términos oscuros, equívocos, etc. La consulta no va acorde con el veredicto popular, le pone un serio obstáculo. Básicamente se pide que se le ratifique con una votación similar y ampliada a la del 2018 a Morena a cambio de iniciar pesquisas y procedimientos contra algunos de los funcionarios del pasado, salvando a otros funcionarios civiles y militares, y encima ignorando a los beneficiarios de dichos enemigos del pueblo. A diferencia de las campañas electorales donde, aún de manera marginal, pudiera caber la posibilidad de presentar una plataforma en el mero interés de confrontar con ella a las fuerzas políticas burguesas, en este ejercicio se presenta un falso dilema, una verdadera jaula para atrapar nuestra posición política. O con los funcionarios enemigos del pueblo que siguen en sus mismos partidos de origen, o con los funcionarios enemigos del pueblo que se afiliaron al nuevo partido, la gestión socialdemócrata de la explotación. Se pide enjuiciar a los administradores pero legitimar lo administrado, la explotación. Por todo lo anterior no participaremos de dicha consulta. El sentido de nuestra propaganda y agitación en los siguientes días será en la insistencia de que es necesario expropiar para enjuiciar a los enemigos del pueblo y castigar a todo el que participó y participa como su operador estatal. Para lograr esa justicia que va más allá de encarcelar a los presidentes, y muchísimo más allá de simulaciones electoreras, se requiere de un nuevo Estado, un Estado de los trabajadores. La fuerza de trabajo que genera la riqueza en este país. Que somos partidarios de que los bienes mal habidos que la burguesía arrebató bajo el manto de tales funcionarios les sean arrebatos a su vez para ponerlos a disposición de las necesidades de la clase obrera y el pueblo. Proletarios de todos los países, uníos. El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de México. En las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista.